enviar la contraseña. Ahí está grabando. Ya partamos nomás. Parte presentando a tu amiga. Ya. Como veníamos diciendo, vamos a hablar hoy día de la República Parlamentaria, las características que tenía más o menos. Vamos a concentrarnos como en rasgos un poco más grandes porque hablar de gobierno es como, no tiene mucho sentido. Pensar que la República Parlamentaria viene después de la liberal, se da la Guerra Civil de 1891 y empezamos con este proceso. Así que igual vamos a ver el tema de la clase anterior, que fue más o menos lo que revisamos, que hablábamos de esto de la República Liberal y cómo los sectores medios y populares empezaron como a adquirir más protagonismo, más participación, empezaron como también a pedir más espacio como dentro de la política. También hablamos de la economía del salitre, luego como del territorio que ganó Chile, muy rico en salitre, donde están también las empresas y capitales inglesas, que eran las dueñas de la salitrera, y que esto le permitió a Chile tener como un auge económico muy grande, como que digamos, los ingresos venían de este mineral. En este periodo también se da que se anula un poco el tema del presidencialismo, no va a estar declarado directamente en la Constitución, pero sí el Congreso va a adquirir un poco más de poder, como, le va a dificultar un poco la tarea al presidente, por decirlo así, y van a tomar ellos como la mayoría de las decisiones. Y tenemos como la línea de tiempo que habíamos estado revisando, como para que nos ubiquemos si les gusta ubicarse así, que son un poco más visuales. Así que estaríamos aquí. Después vamos a ver cómo llegamos al presidencialismo, pero quedémonos aquí mientras. Como les decía, esto venía después de la Guerra Civil, como el Congreso empezó como a contar con distintos mecanismos para anular un poco la labor presidencial. Ahí, amiga. Ya. Devuélvase a la periodización, por favor. Bien. Ya, entonces, la clase pasada habíamos visto de que estábamos viendo la República Liberal, en la cual habíamos quedado que los liberales eran esas personas que bueno, tenían una ideología política inspirada en la Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos, también que estaban en contra de la Iglesia, y más que en contra de la Iglesia, estaban en contra de que la Iglesia y el Estado estén juntos. Habíamos visto que también buscaban la soberanía popular y las libertades individuales. Es un poco pensando de quién eran los liberales. También los liberales eran personas que, si bien en la República Conservadora habían perdido como oposición, o sea, en la República Conservadora no había oposición, era como una especie de dictadura en la que solo había un monopartido, o sea, un partido, pero que ya como para el último presidente de la República Conservadora empezaron a hacer política de otras formas, fuera del Estado, como tenían el Club de la Reforma, la Generación del 42, la Ciudad de la Igualdad, y de ahí empezaron como a formarse como un partido como aparte del que ya existía. También podríamos como recapitular un poco sobre cuál era el liberalismo en sí, que tiene mucho que ver con el pensamiento de los liberales. Se puede decir que si bien el liberalismo en la historia tiene como muchos significados, no solo uno se puede abarcar como que es una corriente filosófica política que exalta la libertad del individuo. En lo político le hace frente al absolutismo, recordando un poco lo que pasaba con el tema de los reyes, estaban en contra de las monarquías, el absolutismo tiene que ver como que el poder absoluto lo tiene un rey, y creían que la soberanía residía en la nación, o sea que el poder político reside solo en las personas, sino en el poder divino que le daba Dios al rey. Y también creían que todos los ciudadanos eran libres. Igual pensar que si bien todos los ciudadanos eran libres, el ciudadano blanco nomás era libre, o sea, los burgueses eran los libres, no pensando que ellos estaban como a favor como de los esclavos, de las mujeres, sino que era solo una libertad para unos pocos.
pero en ese tiempo era como más libertad de la que tenían antes. También tenemos que en lo económico le hacen frente a la intervención del Estado en la economía, que ahí se ve un poco la imagen de Adam Smith y este libro que él hizo, esta típica frase de que la mano imaginaria, como de que la economía se maneja sola, que es como una mano imaginaria, así como regulándolo todo. Y ahí me acuerdo que en la clase anterior vimos como el tema de la contraposición de esto, que era como el marxismo, que si bien todavía no era como el marxismo que conocemos ahora, sí estaba la figura de Marx todavía no se escribía como el manifiesto comunista. Y tenemos que en lo social le hacen frente a la sociedad estamental, que hemos visto casi las primeras clases, que la sociedad estamental era una sociedad de estamentos, en las cuales los privilegiados eran los reyes y los monarcas, y los que venían de abajito de ellos como que eran familiares, y la clase baja eran como los burgueses con las personas como los campesinos y todo eso. Una característica de la sociedad estamental era que era no podías subir de clase social, sino que la única forma de que tú fueras de una clase social alta era nacer en la aristocracia. ¿Y qué pasa? Que cuando cae el antiguo régimen, creo que se llamaba, sí, el antiguo régimen, la burguesía tiene un ascenso, ya que recordemos que la burguesía en ese tiempo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era gente con mucha plata, pero que no había nacido en una familia real, hablando de la monarquía, así que se destruye el antiguo régimen y surge esta burguesía como la nueva clase alta, que prácticamente después es lo mismo que la monarca, pero dentro de las libertades que ellos tenían. Y tenemos que los presidentes de la República Liberal, que en realidad, como dijo la Dani, no vamos a hablar mucho de gobiernos así uno por uno, porque no tiene mucho que ver con la PSU, pero haciendo un resumen, tenemos a José Joaquín Pérez, que como ya hemos visto en la clase pasada, surge como candidato y gana debido a esta alianza liberal conservadora, que ya había explicado en la clase anterior, que era por este tema de la cuestión del salitre, que habían conservadores que estaban a favor de que la iglesia estuviera dentro del Estado, o sea, que se manejara una nación entre ellos dos, y estaban los conservadores que estaban en contra, que querían que la iglesia se separara del Estado. Todo esto se refleja un poco en lo que pasó con la cuestión del sacristal, que era algo que venía de mucho antes, pero eso hizo como estallar ese problema. Así que los conservadores que estaban a favor de que la iglesia se separara del Estado se unieron a los liberales, a esta oposición que venía desde abajo, y tiraron a este candidato que fue José Joaquín Pérez, que fue quien ganó. Y esto pasó, este presidente duró de 1861 hasta 1871. Y algo importante que pasó con este presidente fue que ocurrió esta secularización, me cuesta pronunciarlo, secularización del Estado, o sea que el Estado se separa de la iglesia, hay una división, no una división total como la que conocemos ahora, pero hay como una división. Después de Joaquín Pérez tenemos a Federico Errázuriz Zañartu, quien fue de 1871 hasta 1876, el cual algo importante que pasó en su gobierno fue que él fue el que abrió como el derecho a voto, ya eso de leer y escribir. En la República Conservadora, para tú poder votar por alguien, por los ministros, por el Parlamento, ya que recordemos que el presidente se vota por un colegio como que lo vota como, ¿cómo se llama? Un colegio electoral, que son como un grupo de personas que votan al presidente. Antes, para votar a los parlamentarios tienes que estar casado, tener una casa, tener como bienes. Y ahora lo que hizo Errázuriz Zañartu fue que la única requisito que necesitabas para poder votar era leer y escribir. Esto igual es bien cuestionable porque en esa época no todos sabían leer y escribir. La educación no estaba tan amplia, así que no era como que los pobres podían votar, sino que como un poco la clase media podía votar los que sabían leer. Y los hombres que sabían leer. Todavía no podían votar las mujeres. Y después de este presidente tenemos a Aníbal Pinto Garmendia, quien dura de 1876 hasta 1881, en el cual en este gobierno es cuando se le da inicio a la Guerra del Pacífico, que fue lo que vimos en clases anteriores, que ya explicamos por qué había surgido esa guerra, y es en este gobierno cuando nosotros perdemos la Patagonia, como para hacer un poco como la idea de quién era el que estaba en ese tiempo de gobernador. Después de él tenemos a Domingo Santa María, que duró de 1881 a 1886, que con él
se le da fin a la Guerra del Pacífico y empieza este tema de la ocupación de la Araucanía. Ya, como vemos ahí, en el 70 y del 79 al 84 ocurrió este tema de la ocupación de la Araucanía, o sea, en el gobierno de él. Y por último, tenemos a uno de los que más vamos a hablar, que es de José de Manuel Balmaceda, que es de 1886 a 1881, que un resumen de lo que hizo él en este gobierno fue cuando incorporamos a nuestro territorio la isla de Pascua, y no solo la isla de Pascua, sino que su gobierno empezó justo después del fin de la Guerra del Pacífico. Así que también tenemos la incorporación de Arica, de toda esta sección del norte que no era nuestra, el tema del desierto que no era nuestro tampoco. También tenemos que en su gobierno hubieron como fundaciones de altas universidades que tenemos hoy en día. Ocurre la Guerra Civil de 1891, perdón, y se le da fin a la República Liberal. Sigue nomás, amiga. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de José Manuel Balmaceda? Primero tenemos que, como antecedente de su gobierno, tenemos la Guerra del Pacífico, la cual lo que pasó fue que las salitreras sirvieron mucho para levantar la economía de nuestro país. Él justo partió cuando la economía del país estaba muy en el auge, y que su ideología era totalmente liberal. La idea de gobierno que él tenía era modernizar Chile, industrializar Chile. Pero algo que ocurrió en su gobierno, que fue también lo que le dio fin a su gobierno, fue que había como una pelea interna entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Habíamos visto en la clase anterior que el poder legislativo era el parlamento, los que legislan, los que aprueban las leyes, perdón, y el poder ejecutivo era el gobernador y sus ministros. Entonces tenemos que, debido a estos yacimientos de salitreros que habían después de la Guerra del Pacífico, empezó a mejorar la economía, y como él quería mejorar el país, hicieron varias reformas en su gobierno, en las cuales podemos ver como que él fundó el Ministerio de la Industria y las Obras Públicas en 1887, que hizo, o sea, no lo hizo él, pero no fue como que él construyó, pero él aprobó el hecho de que se empezaran a construir líneas férreas, la canalización del río Mapocho, el viaducto de Mayeco, todos esos como proyectos se hicieron en su gobierno, porque él quería industrializar Chile. También tenemos que, un poquito, yo tengo aquí. Bueno, también en su gobierno estuvo la anexión de Rapa Nui en 1888 por un tratado, y algo importante que se hizo en su gobierno fue el avance educacional, en el cual él fundó en 1888 la Universidad Católica, que es la Universidad Católica en Santiago que conocemos hoy en día. Y también tenemos que en su gobierno se fundó el Instituto Pedagógico, la UNCE, en 1889. Nosotros ahí representando a la UNCE. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué, si su gobierno fue tan bueno, hizo tantas cosas buenas, por qué lo echaron? Básicamente porque, como había dicho anteriormente, había como un pequeño como conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, las causas de la guerra de 1891 son hartas, pero igual que como habíamos explicado antes, por lo que pasó con la cuestión del salitre, se conoce como causa siempre como algo en específico, y eso pasa mucho en historia. Por ejemplo, si te preguntan cuál fue la causa del estallido social del 2019, uno podría decir porque se subió los 30 pesos, pero en realidad la causa fueron muchas cosas que venían antes, y esto mismo pasa con lo que pasó en la guerra del 91. Y estas causas de antes podría ser que el presidente, bien como dijo la Dani, en el periodo liberal el presidente pierde poder, pero no fue tan drástico, ya que la Constitución de 1839, si bien ya había tenido como varias modificaciones, seguía siendo la misma, y los presidentes la seguían viendo de una mirada presidencialista.
y esto le quitaba un poco de protagonismo al Congreso. No era tanto el protagonismo que había antes, no era como un régimen presidencialista como lo era en la República Conservadora, pero seguía habiendo, el presidente sigue teniendo más poder que el Congreso. También tenemos que Manuel Balmaceda quería nacionalizar el salitre, ya que se habían tenido estos yacimientos de salitre después de la Guerra del Pacífico y los quería nacionalizar, y el Congreso como que no estaba muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque en el Congreso, tanto el presidente como el Congreso eran burgueses, y muchos de los que estaban en el Congreso tenían empresas, tenían plata invertida en el salitre, por la salitrera, así que si se hacía nacional, si la nacionalizaban, ellos iban a perder ese trabajo, o sea, como fuente de dinero que ellos tenían, y por eso es que está esta disputa entre si la nacionalizamos o no. Y como la causa detonante de la guerra de 1891, tenemos que en 1890 el Congreso no aprueba la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es un poco como las leyes periódicas que tienen que ver como los impuestos, el mandato militar, son como ese tipo de leyes que regulan eso. Y no lo aprueban. Y Balmaceda, que estaba a favor de que se aprobara esta ley, renueva el presupuesto aprobado el año anterior. O sea, como que, para explicarlo de forma fácil, había una ley que el Congreso no aprobó y Balmaceda, para hacerle como la jugada, como que la ley que estaba antes la renovó. Así como que esa ley que se aprobó en realidad como que nunca sirvió de nada porque él la renovó después. Y eso obviamente al Congreso no le gustó y dijo que eso era como un poco como dictatorial de su parte, ya que él no podía como cambiar las leyes, porque eso era algo totalmente del poder legislativo, como dice su nombre. Así que ellos estaban totalmente en contra de lo que había hecho Manuel Balmaceda, y se ponen en contra de él, y él, al ver esto, cierra el Congreso, y ahí es cuando parte todo este tema de la guerra del 91. Tampoco hay que entender tanto por qué sucedió, pero hay que entender, como la cuestión de ese cristal, como que son cosas que se entienden más por la guerra, como por los problemas que habían debajo, que por lo que pasó en sí. Entonces tenemos que en el tema de la guerra del 91 tenemos por un lado a los, a ver cuál era el nombre que se me olvidó, los congresistas, que eran los que estaban en contra del presidente, del poder ejecutivo en sí, que estaban como de su parte la Armada chilena, o sea, los congresistas más la Armada chilena, ese bando, y el otro bando eran los balmacedistas, que eran los que estaban a favor del poder ejecutivo y que tenían como de aliados al ejército regular, que es como un poco como los pagos que conocemos y como carabineros de Chile que conocemos hoy en día, como ese tipo de armada. No era como la fuerza armada como los marinos, sino como que era la regular, la que se usa normalmente. Y tenemos como nombres importantes que, como para tener un poco como un nombre importante de esa época, tenemos que del lado de los congresistas tenemos a Ramón Barros Luco, el cual era un diputado de esa época, y a Waldo Silva, que era un senador de esa época. Y a la Marina, porque eran la Armada. Y del bando de José Manuel Balmaceda solo teníamos al ejército que había dicho anteriormente. Entonces, tenemos que Balmaceda, después de que estalla esta guerra, suspende las garantías constitucionales al cerrar el Congreso y clausura la prensa. Así que pues, hay un diario que dice como el dictador Balmaceda, se le dice que él fue un dictador por las medidas que él tomó en la guerra, ya que recordemos que para que una dictadura sea llamada dictadura, tiene que cerrar el Congreso. Lo mismo que pasó aquí en Chile un poco en la dictadura militar. Una dictadura es solo un dictador y no tiene Congreso por detrás, por eso que se le dice que es un dictador en esa época. Y tenemos que esta batalla se peleó por mar y tierra, murieron aproximadamente como 5.000 a 10.000 personas, y las batallas más reconocidas de esta guerra fueron las de Concón, en la cual ganó el bando conservador con los congresistas, y la de Placilla, en la cual también ganan los congresistas.
al perder los balmacedistas, Balmaceda renuncia y le da su mandato a, ¿cómo se llamaba este señor? Le da su mandato a Manuel Baquedano. El Baquedano que estaba en la Plaza Dignidad, esa estatua que sacaron, ya, a él le da el mandato. Y su familia, la familia de Balmaceda, se va a Estados Unidos y él se va de refugiado a Argentina. Entonces, queda de delegado el mandato Manuel Baquedano, que es la estatua que vemos que sacaron, que dio la mansa embarrada con esa estatua, que la pintaron como 3 veces. Queda él en el mandato, pero renuncia, ya que hay como una especie como de anarquía en el país, donde hay muchos incendios, hay muchos saqueos en Santiago. Así que Balmaceda, que el que estaba asiliado, no sé cómo se le dirá cuando asiliado, yo creo, en Argentina, al ver que había quedado la cagada en Chile después de que él se fue y que había dejado a Manuel Baquedano, se suicida el 18 de septiembre de 1891, dándole fin a ese presidente, y Baquedano le entrega el poder al primer presidente de la República Parlamentaria. Y así básicamente se puede decir que fue como terminó el periodo liberal, que fue por este problema que tenía el poder legislativo con el poder ejecutivo, y fue un poco lo que pasó con los conservadores también, que dentro del mismo partido habían como roces, y esos roces terminaron por terminar el periodo. ¿Hay alguna duda hasta acá de lo que he dicho? Había hablado muy rápido. ¿Quedó todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Lo que tengo que repetir, cabros? Uy, me cayó el audífono. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Si necesitan que repita otra cosa más, me avisan. Entonces, tenemos que después de la República Liberal, la cual duró de 1861 hasta 1991, después de que estalla la Guerra Civil, volvemos a el periodo parlamentario o república parlamentaria. Se le llama república parlamentaria porque en Estados Unidos al Congreso se le llama el Parlamento. Por eso es que aquí a veces hablamos como de los senadores o los diputados como los parlamentarios. Por eso es que se le llama el periodo parlamentarista. ¿Y cuáles fueron las características de este periodo parlamentarista? Primero que después de la guerra civil, la figura del presidente pierde protagonismo y se le da ese protagonismo al Congreso. Entonces, así como la figura del presidente pierde protagonismo, el protagonismo lo agarra el Congreso. Pero no, como dijo la Daniela, no lo agarra como escritamente, no hay como un escrito que le diga a los parlamentarios que tienen más poder, sino que los parlamentarios empezaron a usar esas como facultades que había en la Constitución de 1833 que ellos antes no habían usado. Habíamos dicho que cuando terminó el periodo conservador, una de las reformas que hubo fue que los parlamentarios podían como juzgar a un ministro. Eso era una facultad que ya existía, pero que los parlamentarios no la habían utilizado porque todavía no se les daba todo este protagonismo que ellos tenían. ¿Y cómo se le llaman a estas facultades? Se le llaman prácticas parlamentaristas. Sigue nomás, amigo. Entonces, como repitiendo lo que había dicho, el Senado y los diputados parlamentarios ocupan estas facultades y llaman, entendiéndolas como las prácticas parlamentaristas, o sea, las prácticas de los congresistas y de los diputados. Entre las prácticas que ellos utilizaron para derrocar o para un poco idiotizar la labor del Ejecutivo, o sea, del presidente, tenemos que, primero, obstruir el trabajo legislativo. ¿A qué me refiero cuando se llama obstruir el trabajo legislativo? Que como hoy en día entendemos el Congreso, el presidente dicta una ley y esa ley tiene que ir al Congreso. El Congreso, los diputados la aprueban, después la aprueba el Senado y ahí recién la ley se establece como ley legítima. ¿Qué pasaba aquí? Que el presidente daba una ley y esa ley demoraba mucho tiempo en hacerse vigente, o sea, como que debatían mucho tiempo la ley, pues es así como
no clausura el debate. Como que de hecho hay una imagen en la que salen como, en el Congreso salen todos como en la cama, como durmiendo, porque los congresistas les daban una ley para discutir, ellos se quedaban sentados y con un té, como que hablaban de cualquier cuestión menos de una ley, y no les daban como un tiempo específico como hay ahora. Ahora para ver una ley sí les dan como un tiempo para discutirla, antes no, así que voy a pasar meses discutiendo una ley, y eso idiotizaba el trabajo del presidente porque él, si bien proponía ideas, las ideas nunca se hacían como, nunca se materializaba la idea ya que nunca se hacía ley. Como que prácticamente el presidente tenía como que rogarle al Congreso, así como, oye, por favor, hazme caso, hagan la ley y toda la cuestión. También tenemos la interpelación parlamentaria, eh, el cual se puede explicar como lo que había dicho antes de que el Parlamento podía interpelar a un ministro del presidente, los cuales son de total confianza. El presidente hasta el día de hoy se supone que los ministros que tenemos son elegidos por el presidente porque les tiene mucha confianza en su trabajo. Y lo que hacían los congresistas, los parlamentaristas, era citar a este ministro y le decían así como, oye, ¿qué estáis haciendo con la plata? ¿Qué estáis haciendo? Y toda la cuestión. Y le daban el voto de confianza o el voto de censura. Si a los parlamentarios les gustaba y le creían lo que estaba haciendo el ministro porque les daba como, no sé, le daban pruebas de que ellos estaban haciendo bien su pega, le daban un voto de confianza y le decían al presidente, oye, sabéis que este ministro es súper bueno, sigue con él. Y el voto de censura era cuando ellos no le creían al ministro y le decían eso al presidente así como, oye, sabéis que este ministro no sirve. Y si bien los parlamentarios no pueden echar a un ministro, lo que pasaba aquí era que había una rotativa ministerial muy grande. Con rotativa me refiero a que había muchos ministros. ¿Por qué? Porque los parlamentarios como que aburrían a los ministros porque los citaban como 5 veces. Como que al mismo ministro lo citaban 5 veces y eso como que igual terminaba aburriendo a los ministros y terminaban renunciando. ¿Y por qué esto igual como que idiotizaba un poco la labor del Ejecutivo? Porque si bien los ministros, por ejemplo, un ministro de Hacienda quería hacer quería como promulgar un proyecto, ese proyecto nunca se llevaba a cabo porque el ministro era tan interpelado por el Parlamento que renunciaba y venía otro ministro. El ministro iba a hacer algo y después renunciaba porque lo volvían a interpelar y así es como se hace esta rotativa ministerial. Y también tenemos que había una presión al Poder Ejecutivo, que era el poder del presidente, por medio de las leyes. Queda todo claro hasta aquí de cómo las prácticas parlamentarias terminaron como, estaban como en contra del presidente. O sea, tampoco estaban tan en contra porque recordamos que el presidente era burgués y los parlamentarios también eran burgueses. Así que no es como que habían como tantos roces, sino que el parlamento lo hacía como por un poco como por avaricia, yo creo, como mala intención para idiotizarlo. ¿Quedó todo claro hasta ahí, cabros? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Sigamos nomás entonces. El primer punto. ¿Cuál es el primer punto, Almendra? ¿El obstruir el trabajo legislativo? Ya. Entonces tenemos que los parlamentarios ahora tenían más protagonismo porque estaban utilizando las facultades que les daba la Constitución, pero que no habían utilizado antes. Porque, como he dicho antes, en la República Liberal, si bien no era presidencialista, autoritarista como el conservador, igual había como un protagonismo del presidente. Ya que era elegido más democráticamente, era mucho más democrático, por eso es que había como más, tenía como más facultades, no unas facultades dictatoriales, pero tenía más facultades que el Congreso. Y en obstruir poder, el trabajo legislativo, hablamos de que el presidente les mandaba leyes para que ellos aprobaran, al igual que ahora que el presidente y los poderes siempre trabajan como juntitos, no puede haber solo uno trabajando, y les mandaba una ley a los parlamentarios y ellos se demoraban mucho en aprobarla. Como ahí sale, no clausuraban el debate, o sea, ellos demoraban debatiendo la ley 3 meses y la ley se demoraba mucho. Y por eso es que se llama obstruir el trabajo legislativo, obstruir el trabajo de legalizar o hacer vigente una ley. De ahí viene el legislar. Ese era el problema, porque le mandaba una ley, se demoraba mucho en sacarla y prácticamente el presidente como que les tenía que rogar para que ellos sacaran una ley.
también tenemos la presión del Ejecutivo por medio de las leyes y la interpelación parlamentaria, que era que los parlamentarios citaban a un ministro, los ministros recordando que son parte del Poder Ejecutivo, y le decían así como, ¿qué estáis haciendo con la plata? ¿Qué has hecho tú por el país? Y los interpelaban todo el rato para ver si le daban confianza como ministro o si les daban un voto de censura. Y el problema de esta interpelación parlamentaria era que ocurría que citaban al mismo ministro 5 veces y el ministro renunciaba porque obviamente se cansaba de que lo estuvieran interpelando todo el rato, y eso formaba una rotativa ministerial, que era como había un ministro que quiere hacer un trabajo, termina renunciando por haberlo interpelado tanto y viene otro ministro, el cual quiere hacer otro trabajo y no puede hacerlo porque de nuevo tiene que renunciar. Por eso es que fue muy lento este periodo, porque era una rotativa mucho de ministros, nunca había un proyecto que se lograba acabar porque siempre los ministros renunciaban. A eso me refiero como con la rotativa ministerial. ¿Se entendió? Ya, bacán. Dale nomás, amiga. Igual creo que en ese tema de que no aprueba la ley y se demora un poco, como decías tú, no es como que le tengan mal al presidente, sino que también va como en defender intereses de ellos, más de tipo Sí, económico, sobre todo porque son empresarios que igual tienen como su dinero invertido en cosas como el salitre y esas cosas. claro. Así que, Sí, como lo de la nacionalización del salitre, po, de que no les convenía a ellos nacionalizarlo porque ellos eran los mismos empresarios que estaban ahí, po. claro. Esto me da paso a mí para hablarles de la cuestión social. Por el mismo tema de que ahora hay como trabajo dentro de las salitreras, de la industria como minera del carbón y en las ciudades, se va a dar mucho este tema de la migración campo-ciudad, que era como un fenómeno que ya habíamos visto en Europa, en la industrialización, pero aquí se va a dar en torno como a las industrias mineras. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en las ciudades se da el tema de la cuestión social, como todo este conjunto de problemas económicos, sociales. Hablamos mucho del tema de los conventillos siempre cuando se toca este tema, porque la gente vive muy hacinada. Y los conventillos son como estos pasillos con habitaciones al lado y el espacio es muy reducido para vivir. El problema es que viven con familias muy grandes también en una sola habitación. ¿Qué trae esto? Muchos problemas como de salubridad, higiene, como que todos los desechos quedan como en el pasillo y van corriendo, entonces no hay eh, como las condiciones óptimas de salubridad e higiene para que puedan vivir. De hecho, en este tiempo se va a dar mucho la mortalidad infantil. Chile va a tener como de las tasas más grandes de mortalidad infantil en el mundo. Y eso también viene acompañado de todo el problema que hay con la legislación laboral, que si bien hay como leyes que conocemos como la ley de la silla, igual las condiciones que existen son sumamente precarias, con jornadas súper largas. Muchas veces vamos a ver como este autoritarismo del patrón y casos como de violencia hacia los trabajadores. Así que todo esto como conjunto de problemas va a llevar como a la denominada cuestión social. ¿Qué pasa? Lamentablemente, como muchas veces la clase política está como muy desconectada del problema social y hay muchos que van a afirmar que este problema como que no existe, sino que es como un problema como de los agitadores comunistas, anarquistas. Hay como ese discurso también. Y que es como algo incipiente, no es como algo prioritario. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores van a empezar a asociarse en lo que llamamos como sindicatos, que vendrían a ser como las sociedades de socorros mutuos, las sociedades de resistencia y las mancomunales. Todo esto como con el fin de resguardarse ellos mismos sus propios intereses, ver que tengan como condiciones óptimas para trabajar. Entonces, toda esta organización social que se va a empezar a dar, que viene como también de muchos movimientos anarquistas, sobre todo en las ciudades, va a derivar en huelgas para exigir condiciones laborales óptimas y también en muchos tipos de protestas. Tenemos por aquí, por ejemplo, el mitin de la carne, una huelga en Valparaíso en 1903. Sobre todo en el primer decenio del siglo se van a dar mucho estas protestas.
Luego ya vamos a ver que va a empezar como a apurar un poquito más la legislación laboral, a lo mejor no va a ser tanto, pero digamos las protestas igual tienen como su resultado, su materialización, digamos, en algunas leyes. No sé si les han hablado como del tema de la masacre en la Escuela Santa María, en el norte, los mineros salitreros. Claro, esta movilización se dio precisamente en esta época, 1907. Igual pensar que igual los burgueses, como contábamos, igual tienen un poco como cierta influencia militar, está como todo muy conectado en ese sentido. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está aquí? Voy a ir como despacito. Claro, que se dice que esa fue una de las matanzas más grandes de la historia, pues, la más Sí, terrible de la historia de Chile, sí. De ese tiempo, porque después tenemos como muchas más, pero como la que más se habla. claro. Un poco como lo que pasaba aquí era como que se quería industrializar, pasó este tema de campo-ciudad, de que estamos industrializando una ciudad en la cual no estaba preparada para tanta gente. Sí. Y tampoco fue el tema que decía la Daniela de que se demoraban tanto en hacer las leyes, la gente terminaba esperando el trabajo, pues cómo come esa gente. De hecho, parece que en Santiago Centro todavía están este tipo de casas que son como la vecindad del Chavo un poco, como de que son casas muy chiquititas donde vivía mucha gente. Ese era un poco como el problema, porque ahí se fueron muchas enfermedades y todo este tema. La cuestión social, la cuestión social. Yo tengo una talla con este tema de la cuestión social porque cuando a mí me lo enseñaron, mi profe nos contó que una vez había hecho un trabajo en otro colegio donde un chiquillo hizo como un rap sobre la cuestión social. Entonces yo cada vez que veo la cuestión social me acuerdo del profe cantando la cuestión social, la cuestión social. La wea respetó. Quiero escuchar ese rap. ¿Qué onda? Ya, pero la cuestión social a lo mejor no era como un... Siempre pasa que uno usa como ciertos términos, pero no eran como los usados en esa época. Vienen como después de los historiadores y todo ese tema. Pero en sí la cuestión social es lo que denominamos como toda la problemática del hacinamiento, de la pobreza, de las bajas, como de las pobres condiciones higiénicas que existían, como en los conventillos, o como el tema del pago de sueldos, que era como muy atrasado, pensando un poco también como en las mineras. Existe como mucho este tema de como de la pobreza en sí, como de las pobres condiciones laborales y de vida que existían para la población. No eran como las óptimas o las más dignas. Claro. Una forma como sencilla de entenderlo es como lo que pasa, lo que podría pasar hoy en día con el tema de la subida del sueldo mínimo. De que como la ley no se aprueba nunca, la gente la termina esperando, pero no tiene con qué comer si no está predispuesta. Como habíamos dicho antes, se demoraban mucho los parlamentarios en hacer una ley como para idiotizar el trabajo, como para hacerle la mala al presidente. Que el problema era el presidente que no ponía mano dura, pero en realidad la culpa de los congresistas los que no hacían su trabajo. Y eso obviamente se vio reflejado en la cuestión social, la cuestión social era como lo que estaba pasando en la sociedad, el problema que hubo en la sociedad se le denomina la cuestión social. Claro. Bueno, me llamó la atención que había un personaje, un ministro, que se llama Augusto Rego, que él sí fue como a denunciar el tema de la cuestión social, fue como de los primeros que dijo, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo. Si lo pueden googlear, es que va a sonar muy loco lo que voy a decir, pero el tipo se parece a Brereton. A ver, Hermano, googlealo. ¿cómo Pero se eso llama? es Augusto Orrego Luco. Sí se parece. Oye, miro al caballero. En una foto nomás, porque en la demás como que igual está feo, pero él, ¿se ve? A ver, acércalo. Ahí está. Más abajo. ¿Se ve? A ver, a ver, a ver. Que no me veo. Ahí Ahí. está, él es. No se ve, él es. Se parece Ya, pero harto. se parece a Brereton. Dice Brereton, pero ya. En fin.
¿Qué más se puede decir sobre la cuestión social? El tema de la... Que ahí la Nati dice es como el conjunto de problemas que vive la gente común, claro. Ujú, sí, pues, Perfecto. lo que llamamos el proletariado. Igual el tema como del comunismo y los movimientos anarquistas van a traer como, vienen como con esta idea de solucionar el problema y de organizar como a la población, digamos. Claro que tampoco es como una cosa como de, oh, vienen súper organizados, sino que la idea como que, digamos, cuaja en la sociedad porque es como para defender su calidad de vida, ¿sí? Claro, como lo que ocurre cuando el Estado no pone mano en la economía, ocurren este tipo de problemas, pues de que hay desigualdad. Y el comunismo dice el contrario, pues de que todos tengan lo mismo, para que no ocurra esto. Sí, precisamente. Como que la gente tiene que empezar a organizarse por sí misma para poder obtener como sus derechos. Ujú. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Como para que veamos lo siguiente. Igual pensar que la cuestión social no es como algo del primer decenio del siglo XX, sino que viene dándose desde ya 20 años antes, por lo menos. Y seguramente es algo que va a seguir también mucho después de que termine el parlamentarismo. No es como algo de netamente un periodo. Lo que pasa es que aquí hay un auge por el tema de que no se están aprobando leyes, de que hay mucha... que este problema de las salitreras es como muy esclavizante también. Mm. Las mineras también. Jornadas laborales súper duras. ¿Sí? Si alguien más no tiene una duda, puedo continuar. Por este Este mismo tema tema como de la... ¿Mm? el tema de la minera y de la esclavización a los mineros igual se puede ver reflejado hoy en día con lo que pasó con los 33, po, Mm, de que fue un problema que pasó porque no tenían las condiciones óptimas para el trabajo y ocurrió lo que sabemos. claro. Es como una continuidad en ese sentido, porque vemos que igual esta problemática social viene desde hace muchos años. Dice, había un documental en que cuando el salitre estaba en su auge, las personas trabajaban ahí, se sentían como ricos, no se dan realmente cuenta de su estado. Claro, sí, porque igual tenían como los teatros, Sí, po, estaba como el tema de la pulpería. Mm, claro. Como que aquí empieza a surgir en lo que entendemos hoy en día como la clase media, mm, que es esta clase que es adinerada, pero que sigue, como que sigue con esta idea falsa de que son menos pobres, pero la calidad de vida sigue siendo baja. ujú, claro. Igual que, no sé si leyeron La contadora de películas. No, ¿qué es eso? No, es un libro, no me acuerdo de qué autor, pero habla de la salitrera. Es una chiquilla que mandan al cine como de las oficinas salitreras, y ella después vuelve a la casa y le cuenta la película a los amigos, a los vecinos, y siempre la mandan al cine a ver la película y ella vuelve y la tiene que contar. ¡Ay, qué Porque bacán! No, no, no lo cacho. no, No, muy no bueno. sabía. Claro, yo creo que este tema como del teatro y del cine viene un poco como pan y vino, pues así como para que no se den cuenta de que no tienen como una vida digna, pongámosle teatro. Claro, Son como buenísimo. bombas de humo, como para tapar un poco la desigualdad. También puede ser. Súper buen libro, me lo voy a buscar. A ver qué más les puedo contar de esto antes de avanzar. Mm,
van a empezar a surgir como partidos, como de los trabajadores, como el Partido Obrero Socialista, por ejemplo, donde está Luis Emilio Recabarren. La iglesia también estuvo súper metida como en el tema de la defensa de la dignidad como humana y de los derechos de los trabajadores. Como también un poco presionando para que se aprobaran como todas estas leyes sociales. Y todo este. Así que la iglesia igual va a estar ahí como bien, bien fuerte. Así que continuamos. Claro, lo que les hablaba de la participación como de los sectores medios, obreros, que se va a hacer más fuerte por el mismo tema de la organización. La celebración del centenario. Este tema fue bien polémico. Primero, ¿saben cuál es el edificio que está en la foto? No sé si han podido ir. Es bien bonito. Amiga, ¿qué ¿Cuál edificio es? es? No saben, no. Espérate. Míralo bien. No sé. Nati dice el Bellas Artes. Sí, correcto. Amiga, yo nunca he ido al Bellas Artes. Nunca se lo no puede ser. Qué marginal. Soy de Ah, Peñaflor ya. ya vamos a ir al Bellas Artes cuando se acabe todo este liceo. Voy. Yo invito. Es gratis Pero la una vez entrada, pasamos por chiquillos. fuera. ¿O no? ¿Tú ¿Sí? no fuiste cuando fuimos con el Pinto? No, yo no fui con Pinto, fui con otra profe. Ah, Pero ya. igual en lecturas geográficas me parece. En geografía fuimos. Ah, que Geografía. tú no estabas ahí en la clase donde estábamos como hasta las 7 en la tarde. Ah, ya, sí, yo sé. No, yo nunca he tenido clases Creo que en con él. esa parte del tour, yo como que me fui del tour. No, el Museo de Bellas Artes. Es súper interesante cuando uno entra y ve las estatuas, como todo este tema tienen como una exhibición permanente. Si ustedes van y leen la plaquita, les va a contar un poco como la historia de cómo llegó esa obra de arte ahí. Se van a dar cuenta que muchas llegaron en esta misma época de la celebración del centenario. Se hizo como todo un plan para embellecer las calles, para poner como iluminación eléctrica, para limpiar, para poner como todo muy bonito, porque también invitaron como delegaciones de otros países, todo como para hacer la gran celebración de Chile. El Museo de Bellas Artes antes era una academia de artes, como la Academia de Bellas Artes, pero tomaron el edificio como para hacer un museo, como para demostrar como toda esta, ¿cómo se dice?, opulencia, como pomposidad de la burguesía igual, como que es como lo mismo que se viene dando en Europa, que hay como más tiempo para el teatro, para el ocio, para la apreciación del arte, entonces viene como todo este boom del progreso igual. La Belle Époque. La Belle Époque, precisamente. Entonces traen como todas estas réplicas de obras de arte famosas, todo exportado como de Europa. Hay artistas que regalan, de hecho, obras. Es bien interesante. Así que los invito igual a ir al museo cuando se pueda. Y que vayan como leyendo la historia. De hecho, las paredes también está escrito como este tema de que llegaron todas estas obras durante el centenario. Ahora, claro, estamos derrochando mucha plata en el centenario, en traer cosas de afuera, en poner como cosas bonitas para celebrar. Pero recordemos que está súper latente la cuestión social. Entonces se van a dar protestas, la gente se va a alzar en contra de esto, porque ¿cómo puede ser que esté habiendo toda esta inversión por parte del Estado y la gente, el proletariado, la clase trabajadora esté recibiendo nada? ¿Qué pasa con la legislación? ¿Qué pasa con el preocuparse, digamos, por lo social? Entonces por eso le digo, hay como una desconexión. No hay como una mirada como de prioridad hacia la dignidad como de los trabajadores, de los sectores más bajos, por decirlo así.
Así que eso, como para ver más o menos qué estaba pasando. Chuta. Ya no importa. Pasa nomás. ¿Qué va a pasar en 1920? Toca elecciones presidenciales. Era un candidato. El León de Tarapacá. ¿Quién es el León de Tarapacá? ¿Quién será? Un tipo que fue, creo que senador anteriormente igual. Arturo Alessandri, precisamente. El León de Tarapacá. ¿Cuál es como la novedad que trae el candidato? Es que él sí se va a empezar a preocupar de todo este tema social. Y como candidato va a empezar a hablarle como a la gente, al pueblo. Una cosa que era súper poco común durante esta época, como que los presidentes eran como, vamos a ver, como a convencer como a los electores y era. Pero Alessandri sí se va a empezar a preocupar de esta temática. Entonces quiero leerles como un fragmento, espérate, de un discurso que él pronunció en el momento en el que él es proclamado candidato para presidente. Si la lámpara me acompaña, porque no veo nada. Claro, como que en esa época eran tan burgueses que como que había como que ser amigos como del partido nomás. Sí. Y ahora como el tema de la cuestión social era más importante ganarse a la población, al pueblo. Preciso, preciso. Pero como que la idea era convencer al colegio lector y ya. Les leo. Dice, de un extremo a otro del universo surge una exigencia perentoria, reconocida por todos los pensadores y por los más eminentes estadistas. El orden de resolver con criterio de estricta justicia y equidad los derechos que reclama el proletariado en nombre de la solidaridad, del orden y de la convivencia social. Ahí está. Toma. Claro, pues entonces él viene con todo este discurso de aprobar leyes sociales, resolver todas las problemáticas que tiene el proletariado, pero recordemos que el Congreso está difícil trabajar con el Congreso, digamos, por todo lo que mencionábamos antes. Muy entretenido Alessandri porque siempre anda con un perrito. Qué tierno. Se ven muchas caricaturas también, es el Tony. Se llamaba, creo que era un Fox Terrier o algo así. Lo más parecido al Washington de Condorito. Yo tengo esa raza. Qué tierno. Son los terriers chilenos. Uh-huh. Como Mario Hugo. Sí. Claro, y ese se asocia como al primer gobierno, luego en el segundo gobierno de Alessandri está un gran danés, el Ulk, que de hecho está... Ya subió la calidad. Claro, una raza más grande. De hecho el perrito está disecado creo que en el Museo de Historia Natural, debe estar como en la quinta. Ese es el que está en el... ¿Cómo se llama hasta donde fue el patito grande? En el que está cerca ¿En del la Plaza quinta Central. normal? En la quinta allá. Sí. Ya. A ese sí he ido. Ahí está el perrito, para que lo vayan a visitar. El Ulk. Ya. Viene Alessandri con toda la legislación social, vamos a arreglar los problemas que existen. Pero como le decía, el Congreso está como súper reacio a aprobar toda esta cantidad de leyes sociales. ¿Qué va a pasar aquí? Mucho se habla del ruido de sable, pero a ver, ¿por qué pasó? Como Alessandri no había podido llevar a cabo como todas sus reformas que prometía, y por un lado empezó como a surgir cierta crisis económica durante el periodo, se empezó de nuevo a movilizar la población, funcionarios públicos también, y en todo este contexto, un grupo de militares va al Congreso a reclamar porque se aprueben leyes sociales, porque, aun con todo el panorama presente,
los congresistas deciden como aprobar, subirse la dieta parlamentaria, o sea, subirse el sueldo. La patudez. Entonces, ¿qué pasa? Llega un grupo de oficiales militares y se presenta en el Congreso. Y en un acto muy simbólico por lo demás, van y hacen sonar los sables. Ahí conocemos, digamos, el ruido de sable, que es una medida de presión, en el fondo es una protesta, como algo muy simbólico. Se dice que llegaron, hicieron como todo el tema de sus protestas, el ruido de sable, y se retiraron. Pero igual eso viene con un mensaje súper potente para el Congreso. Entonces dijeron, a ver, ya que llegó aquí como el poder militar, por decirlo, y no queremos como también un problema más grande, sabiendo que ellos tienen como las armas, vamos a aprobar las leyes. Y así en un par de semanas, un montón de leyes Claro, sociales. fue como un golpe de Estado. Claro, como un golpe de Estado. Entonces como que apuraron toda la tramitación de leyes que venían desde hace muchos años tramitando en el Congreso, y digamos en muy poco tiempo. Entonces, claro, digamos, se puede hacer, pero lo que pasa es que no había como la voluntad. Igual los militares no quedaron solamente como conformes con esta acción, porque ya debido a que hicieron como esta protesta, como que marcaron presencia, por decirlo así, y le dieron un poco como este tirón de orejas al Congreso, ellos decían, bueno, vamos a quedarnos entonces en la política, para que las cosas empiecen como a apurar, para que se haga algo. Al día siguiente se presenta otro grupo de estos militares, pero la moneda, para exigirle al presidente Alessandri que empiece como a, digamos, a ponerle prioridad a las leyes sociales que estaban, también a que se pagaran sueldos del sector público que no se habían pagado. Por eso es que los funcionarios públicos igual empiezan como a hacer presión y protesta. Y a pesar de todo esto, los militares igual decidieron clausurar el Congreso. Digamos, como dado por toda la problemática que existía antes, y dijeron como que si no estamos nosotros no pasa nada. Entonces, al clausurar el Congreso, el presidente Alessandri abandona el país, viendo también esto como de golpe de Estado, por decirlo así, y quedó a cargo como una junta militar, por decirlo así, conformada por como los altos mandos del ejército y de la marina. Y ellos van y toman como el control del gobierno. Eso por una parte. Creo que Alessandri luego pide como que él va a volver, pero en tanto se apruebe una nueva constitución, para eliminar como todo este parlamentarismo que existe. Entonces, decir que igual parte de las personas que habían iniciado como el movimiento como de ir y hacer el ruido de sales, ir y cancelar el Congreso, entre ellos estaba Carlos Ibáñez del Campo, que va a ser el sucesor de Alessandri en la presidencia. Entonces, Algo también quiero como poner también sobre las leyes que se hicieron, las leyes que se aprobaron en ese corto tiempo que dijo la Dani, que hace tiempo que no se aprobaban. Después del Río de Sales se aprobó el tema de las 8 horas de trabajo, se subió el sueldo, el trabajo infantil ahora era ilegal, porque en ese tiempo los niños tenían que ir a trabajar, y también el tema de que si habían accidentes, los cobraba la empresa. Sí. Como ese tipo de leyes se hicieron, que eran leyes que eran a favor del proletariado, como dice la gente que trabajaba. Así igual sirvió de arte, hacer presión. Claro, no todo es tan feo. Al estar esta junta de gobierno, como que un grupo de militares vuelve como a intervenir nuevamente y piden que regrese Alessandri.
porque es como nada que ver que esté como la milicia como gobernante. Y ahí es cuando se plantea la posibilidad de aprobar como la nueva constitución, más como lo venía pidiendo Alessandri también. Se realiza como un plebiscito y va y se aprueba la nueva constitución en 1925. Aquí está. Entonces, ¿qué era como lo que traía esta nueva constitución? Como decíamos, la separación, la secularización de la Iglesia y el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Chile pasa a ser un Estado laico. Se va a dar el régimen presidencial de gobierno, esta vez el presidente es el que va a tener como mayores facultades. El Congreso pierde esta facultad de censura de los ministros y los ministros responden netamente hacia el presidente. Se van a eliminar como todas estas prácticas que tenían anteriormente los parlamentarios. Y se estableció una elección presidencial directa. Por eso venimos hablando de las votaciones también, porque ya no va a ser el colegio elector, los electores los que van y decidir quién es el presidente. Porque antes igual había como un grupo de población que votaba, pero como para elegir al elector, y el elector elige al presidente. Entonces esta figura del elector se elimina, y es la gente la que va a empezar a elegir a los presidentes. Igual como con todas estas trabas de requisitos, de que solamente los hombres dentro de cierta edad, con ciertas características, van a poder votar, pero en ese sentido es mucho más directo. Se amplió el mandato del presidente de la República a 6 años, y se establecieron cláusulas de protección social. Eso quiere decir que tienen que existir condiciones mínimas de vida para la población, en términos de higiene, salubridad, educación, y que estos van a pasar a ser deberes del Estado. El Estado va a tomar esta responsabilidad. Eso, no sé si tengo otra diapo. Aquí están como todos los presidentes del periodo: don Jorge Montt, Federico Rasuri, como veníamos hablando igual, Herman Riesco, el presidente hermoso. Pedro Montt, Barros Luco, que igual recordemos que había estado anteriormente en el gobierno de Balmaceda, pero es como presidente del Congreso, José Luis Sanfuentes, y por último tenemos a Arturo Alessandri. Así que estos vendrían a ser, digamos, los gobiernos antiguos. Luego va a venir Carlos Ibáñez del Campo, pero eso ya va para otra clase, otro periodo, lo que vendría a ser más la República Presidencialista. Concluimos aquí. ¿Alguna duda, pregunta? No entendí lo del caballo. ¿No? Todo claro. Ah, le decían el caballo Ibáñez. No tenía idea. Era un poco feo el hombre. Poco gracia. ¿Algún otro tema que tengamos que volver a tocar? Entonces yo creo que como resumen así de toda la clase podríamos decir que la República Liberal termina por este tema de ¿cómo se llama? Del problema que tenía como los parlamentarios con el Poder Ejecutivo, y ese problema que después el parlamentarismo tiene ese poder, se ve que no están haciendo su pega, que pues en parte lo de la cuestión social, como idiotizando un poco el gobierno, lo cual si bien era como en contra del presidente, se volvió en contra de la población, ya que los más afectados eran los de la población, y debido a esto, a esta como cuestión social que había, surge el tema del río de sables, y llega este nuevo presidente, Alessandri, a mejorar todo. Como eso se puede ver un poco en la República Parlamentaria, como de que los parlamentarios no estaban haciendo su pega. Por eso se le llama la República Parlamentaria. Si bien tenían, es que eso igual es como irónico, porque en esta época los parlamentarios tienen mucho protagonismo, pero no hacen nada. Tienen mucha pega, pero no hacen la pega. Eso es como
Y también este tema del centenario, pues de que estamos celebrando la industrialización, la modernización de nuestro país, la Belle Époque con el arte, los burgueses, pero por detrás habían un montón de cosas malas, Ujú. como un resumen grande de lo que haya pasado. Y también decir que la Constitución de 1925 creo que es cuando se firmó, es la 1925. segunda constitución que tiene el país, la cual, al igual que la del 33, surge por un golpe de Estado. Ujú. Recordemos que la del 33 surgió con la guerra civil, después viene la del 25 que es de Alessandri, que surge de nuevo por un, ¿cómo se le llama? Golpe de Estado. Después surge otra constitución por otro golpe de Estado, que es la de Pinochet. Y después viene la que estamos escribiendo ahora, que es más democrática. Que también surge por un golpe de Estado, pero por ahí, como por una Igual, guerra civil, pero pero el golpe de Estado es como un concepto que viene netamente de una intervención militar o también se puede dar desde lo civil. sí, el golpe de Estado se le llama cuando uno está en contra del Estado, como una, ¿cómo se le llama esta palabra? Cuando alguien está en contra del Estado, hay una palabra que define eso, como conspiración en contra del Estado. Ujú. Las conspiraciones siempre son en contra del Estado, por eso. Es por un golpe de Estado, como golpear el poder, como no hacerle caso al poder. Puede ser de parte de Claro. los civiles. Cuando es civil contra civil, es guerra civil. Y cuando es Ujú. civil contra el Estado o militares contra el Estado, es golpe de Estado. Y ya cuando es la Mm, nación en contra de otra, es una guerra. claro. Claro. Ah, muy bien. Yo creo que después de esta clase volvemos a Europa, po. Sí, deberíamos estar, Sí. según yo, al periodo entre guerras, ya que terminamos la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de la... Queda súper poca materia, como de historia. Después vamos con cívica. Y ahí sería. Ujú. Igual Ahí estaría. queda poco para la PSU. Ha pasado súper rápido el tiempo. Sí, estamos a mitad de año ya. ¿Se inscribieron, chiquillos? Inscríbanse. Yo siento que ha pasado como un mes y ya vamos como en la mitad del año. ¿Cierto? Se viene el 18, se viene el 18. Mm, tenemos el 18. Sí. Oye, ¿cómo están para la PSU? Pero Ahí, tengo una como para preguntita hablar un aquí. poco de ¿La eso. FESA Librero? Sí lo hemos visto, lo hemos explicado igual en función de como de la guerra del Pacífico, qué estaba pasando en los gobiernos liberales con esa salitre y ahora, eh, digamos, con todo este auge económico que hay dentro de lo que se llama repúblicas parlamentarias. No es algo que he visto como en específico tampoco, sino que lo hemos visto como a través de las clases. Claro, cuando hablamos del tema de la guerra del Pacífico, hablamos harto del salitre. Es que voy a hacer un resumen Ay, como que como específico del tema del auge del salitre. De repente ahí aparecen detalles que no hemos comentado, pues, así que vamos a hacer eso. Anoto al tiro. hoy, sobre todo, ojalá esté yendo bien con el estudio de la PSU. Mm, ¿Cómo están con eso? Que bacán, ahí alguien dijo que se estaba viendo las clases. Ojalá esté sirviendo. Yo estoy haciendo un resumen con las clases buenas. Sirve harto hacer resúmenes. Sí. Y qué bueno que estés como haciendo el resumen ahora, porque normalmente uno hace los resúmenes cuando faltan 2 meses para la PSU. Así que hacer eso de antes como que te quita peso. Sí, Claro, libros hay de que primero y hacerlo. segundo. Sí, pues, la materia que estamos viendo ahora es de primero y de segundo. Esta es de segundo medio, creo. Sí, Sí, este es segundo medio. segundo medio. Igual creo que todavía no, ninguna universidad ha hecho un ensayo PSU. No,
No, yo igual estaba pendiente de eso y ninguna suya, ninguno. Vi de matemáticas que van a hacer. Mm, No, yo no he visto ninguno ni de lenguaje ni de historia. Mm, La una hizo, ¿o no caché? sí. Ah, no, nada. No, no caché. Yo estoy solo viendo los de la Cato. Pueden entrar a montaje aquí. Mm, A ver. Pueden entrar a montaje nacional, crearse una cuenta y hacer ensayos ahí de todas las materias. Incluso pueden escoger como la cantidad de preguntas que quieran. Ah, no tenía idea. mm, Qué ya, bueno. No cachaba esa. Como